pornografía. Quiero empezar haciendo una aclaración. Hay mucho de lo que vamos a ver que se puede emplear a otras adicciones, pero hay algunas que son específicamente importantes para la adicción a la pornografía. Eso lo voy a ir explicando conforme vayamos avanzando en las diapositivas. Esta primera diapositiva habla de los criterios que permiten un diagnóstico en adicción. Entonces están las categorías. ¿Qué quiere decir? La predominancia. La persona prioriza y enfoca su vida con relación a ese consumo de drogas o a esa droga. En este caso, no vamos a hablar de sustancias, vamos a hablar de comportamientos adictivos, pero es igual, sustancias o comportamientos adictivos, la adicción es predominante. También hay una modificación del estado de ánimo, porque si ustedes saben los criterios para el diagnóstico de adicción, si tengo apetencia, voy a estar ansiosa, inquieta, colérica, etc. Entonces hay una modificación del estado de ánimo. La otra característica es la tolerancia. Yo no resisto estar sin la droga o sin el comportamiento adictivo. No resisto, tengo angustia, tengo tensión y la tolerancia aumenta no aumenta, baja, y es imposible de que yo tolere mi vida sin, en este caso, el comportamiento de la pornografía. Se generan también mucho conflicto con las personas cercanas, porque al ser un adicto o una adicta, entonces hay conflictos entre las parejas, hay conflictos entre los padres e hijos, y esto aumenta el malestar en la familia y en el propio adicto. ¿Sigue, Nancita? ¿Pasas? Ya. Esto es de toda la primera diapositiva. Se perturba también la toma de decisiones. Es decir, hay que considerar que la persona solamente vive para poder satisfacer el comportamiento adictivo. En este caso, las películas, los videos, las fotos de la pornografía, porque estamos hablando de adicción a la pornografía. Pero todo lo que les estoy diciendo es general para cualquier como otro comportamiento adictivo, sea de sustancias o no. Entonces, está la toma de decisiones, se conflictúa la solución de problemas y conflictos, es decir, aumenta, porque el adicto no puede tomar decisiones que sean saludables para su vida. Entonces, genera malestar en la familia, en la pareja, en los hijos, dependiendo de la edad del adicto o adicto. El pensamiento creativo se va. Lo único que la persona piensa es cómo voy a conseguir, si es la sustancia, la droga, y cómo voy a entrar a las páginas para poder satisfacer mi necesidad de estar viendo la pornografía. Entonces, no hay forma de que yo pueda compartir mi vida de otra manera. El pensamiento crítico también, porque para mí no es un problema. Para mí es una necesidad y es parte de mi vida. Entonces no puedo analizar que esto es perjudicial para mí. Y el manejo, dice, de sentimientos y emociones, porque solamente vivo tranquila cuando tengo, en este caso, los videos, las películas, las fotos, etcétera, de la pornografía. Y no vivo para otro tipo de actividades que son positivas, pero que para mí no resuelven. Entonces, estas características
son importantes a considerar cuando hay una adicción, en este caso a la pornografía. Aquí ya vamos a ver algo que sí es específico de la pornografía, de la adicción a la pornografía, perdón, que es el uso, la percepción del uso de la pornografía. Yo tengo una autopercepción que es problemática por el uso de la pornografía, pero también tengo una autopercepción que no es problemática. El problema está en que si yo no la veo como problema, voy a seguir con la adicción. Si yo veo que es un problema, pero que prefiero seguir usándola, no la voy a dejar. Eso es lo más importante de considerar cuando uno interviene con un paciente. La siguiente, Nancy. Aquí están el uso de la pornografía y sus consecuencias negativas en diferentes áreas. Toda adicción trae consecuencias negativas para el adicto, toda adicción, pero nos vamos a circunscribir ahora en la adicción a la pornografía. ¿Qué quiere decir? Que el área interpersonal se ve afectada. No quiero amigos, no quiero salir, no quiero ir a cualquier otro sitio porque mi adicción no me lo permite. Prefiero quedarme en la casa y invertir horas, porque los adictos a pornografía invierten horas del día. Pueden ser 5 horas, 6 horas, 8 horas. Yo he tenido pacientes de 8 horas toda la noche. Entonces viene otro problema, que es falto al trabajo o llego tarde o me duermo en el trabajo. Y también está la parte vocacional, que es no puedo estudiar, dejo la universidad, no asisto a mis clases, me sacan de la universidad porque hay mucha falta. Entonces, y no sé qué decidir, depende de la edad. Si un adicto a la pornografía está en cuarto, quinto de secundaria, que tiene que decidir qué hacer, es incapaz de hacerlo. Hay que ayudarlo a que deje la pornografía como adicción para que pueda tomar decisiones a su vida. Entonces, sí hay muchas consecuencias negativas. Y en lo personal también, porque yo me restrinjo al comportamiento adictivo. ¿Y qué quiere decir esto? Nada del resto me interesa. Entonces puedo tener conflictos con la familia o la familia me critica y genera malestar. A mí me genera malestar, pero no me importa porque la adicción a la pornografía es más satisfactoria que el conflicto con la familia. La siguiente, Nancy. Aquí está el otro problema, que es si hay una autopercepción problemática de la adicción a la pornografía o no. Eso sí es bien importante. Para algunos no es problemática, para otros sí. Entonces, se refiere aquí a que una persona se autoidentifica como adicta a la pornografía, pero se sienten incapaces de regular su percepción, su consumo de la pornografía y así interfiera en su vida diaria. La, la, la adicción a la pornografía, el adicto la puede tener muy cerca, la puede tener en su celular, la puede tener con las amistades, todas comparten, la puede tener en un video. Entonces, sí se autoidentifica como adicta, pero también no le importa que esta adicción interfiera en todos los aspectos importantes de su vida diaria. ¿Vamos?
La siguiente. Ya. Aquí hay otro aspecto importante. Los terapeutas y clínicos han decidido distinguirse con la literatura actual y aceptan que la pornografía es una adicción cuando interfiere en la vida diaria. En realidad, esto es igual para cualquier otra droga. Lo que pasa es que las sustancias hacen otro efecto diferente al de la pornografía. La adicción es igual, pero el efecto es diferente. Entonces, sí hay una interferencia en la vida diaria cuando yo soy adicto a la pornografía. Aquí puse las siglas porque son en inglés, pero es la pornografía autopercibida como problemática. Es decir, yo sí puedo percibir que la adicción que yo tengo a la pornografía es problemática, es decir, genera consecuencias en mi vida que son muy importantes. La, la familia se destruye, los estudios se abandonan, los amigos solamente se juntan amigos que juntos van a ver los videos, las fotos, las películas, etcétera, pornográficas. Entonces, yo ya tengo una, una desventaja enorme en mi vida en general y en las diferentes áreas. La siguiente, Nancita. Ya. Aquí se plantea que hay que distinguir un uso no problemático de la pornografía con el patrón problemático. ¿Por qué? Porque yo puedo ver de repente un video pornográfico, pero no soy adicta. Entonces no interfiere en mi vida diaria. Hay personas que se reúnen y ven una vez al mes y ven un video, una película, etcétera, pero sigue su vida familiar, social y de trabajo sin ningún problema. Ese es un uso no problemático de la pornografía porque no es una adicción que reúne todas las características del adicto. En el caso problemático, interfiere en la vida diaria. Eso sí es muy negativo para la vida de la persona. Ustedes dirán, esto es igual que cuando yo soy adicto a la marihuana, a la cocaína o cualquier sustancia. Es verdad. Pero los efectos en el organismo son diferentes, porque acá hay una percepción de la pornografía que ya vamos a ver cómo influye en el ser humano, pero en la adicción hay una dependencia química, le llaman, porque hay consecuencias enormes en el organismo de la persona. Y esto hace que haya una diferencia entre ver la pornografía, que tiene consecuencias laborales, emocionales, etcétera, pero no en términos del organismo, como son las adicciones a sustancias. El consumo problemático de la pornografía como adicción es importante. Están incluidas muchas de las páginas por Internet, porque yo puedo ser adicto al Internet y mi consumo es en páginas de pornografía. Entonces, ya soy adicto a Internet, pero con páginas de la adicción que estamos hablando. Y aquí hay varios aspectos que son muy importantes. Primero, hay que ser conceptualizado como cualquier usuario que dirige o produce consecuencias negativas significativas en la persona. Es decir, la adicción a la pornografía dirige y produce muchas consecuencias negativas en la persona. Puede perder el trabajo, puede perder la familia, puede perder no solo la familia, la pareja, los hijos. Entonces,
o los hermanos o los amigos, porque sí hay consecuencias muy perjudiciales en todas las áreas de la persona. Aquí justamente dice el área interpersonal. El área interpersonal implica familiar. Como ya no quiero repetir, la familia se preocupa, se molesta, castiga y hay una relación muy, muy negativa con la familia o la pareja. Cuando tengo pareja y yo descuido a la pareja porque estoy viendo las páginas pornográficas hasta las 3 o 4 de la mañana, puede producirse una separación o un divorcio. Si los hijos son adultos, también. Entonces, sí es bien importante considerar las consecuencias que son negativas para la persona. Luego está, como dice ahí, el área vocacional. Entendiendo el área vocacional no como lo que yo voy a elegir una carrera, es decir, es mi compromiso con mi carrera, con mi trabajo, con lo que yo soy, que es importante, pero se ve interferido con la adicción a la pornografía. Yo he tenido pacientes de diferentes profesiones, ingenieros, médicos también, de todo tipo, profesores. Entonces, ¿por qué? Porque como la tienen muy cerca las páginas, entonces facilita mucho que yo entre en cualquier momento y me haga adicto. Entonces sí produce consecuencias muy negativas en la persona. En el área interpersonal, como ya dije, la familia, los amigos, la pareja, etc. En el área vocacional, entendida como que yo ya no quiero seguir trabajando en mi profesión, me quiero retirar. ¿Qué quiere decir? No hago nada. Me dedico solo a la pornografía y esto se centra en que para mí lo único importante es ver las páginas y no hay más. O a veces sí practican también la pornografía, pero es indistinto. Luego está el área vocacional, que es ¿qué quiero yo para avanzar en mi profesión, para avanzar como profesional? ¿O la dejo? Eso es lo que implica el área vocacional. Puedo dejar mi trabajo, puedo dejar la universidad, puedo cometer errores en mi ejercicio profesional y eso complica mi propia vida y mi producción como persona. En el área personal, yo, ¿qué es lo que soy? Un adicto a la pornografía. Algunos dicen, no me importa, porque no estoy haciendo nada daño a nadie, sino a mí mismo. Entonces no me importa. Y siguen. Aquí hay que ver cómo las personas piensan alrededor de todas estas áreas y hay que explorarlas. Puede variar, uno u otra sí, puede variar, pero eso depende de la persona misma. Pero el terapeuta sí tiene que enfatizar en el contenido de estas áreas que acabo de mencionar. Acá habla de algo fundamental que dice que tiene efectos similares a la dependencia a sustancia. ¿Por qué? Porque lo que está interferido en el cerebro, está interferida es la memoria de trabajo. Y nosotros tenemos que considerar dentro de los procesos cognitivos que son los que me permiten desenvolverse en la vida, la memoria de trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque en la memoria de trabajo está lo que yo organizo para hacer, está lo que para mí es importante
¿en qué es importante ocuparme? En la memoria está, yo puedo detener el trabajo por tiempos para poder producir más. La memoria de trabajo tiene que funcionar a todo ser humano para que se pueda desenvolver en la vida. Y esa parte se ve interferida con las adicciones químicas y con las no químicas. Se ve interferida. La memoria no registra qué pasó en ese momento, no puede elaborar, yo hice esto y hay una consecuencia positiva o negativa, nada. La memoria de trabajo está absolutamente interferida. Y en esta diapositiva hay una investigación que concluye que se presentan cambios neuroplásticos que refuerzan el uso de la pornografía. Es decir, hay cambios en el cerebro que me refuerzan el uso de la pornografía, como refuerzan el uso de sustancias o de cualquier otra droga. La siguiente. Ya, aquí está. Ya. Hay una asociación negativa entre el consumo de sustancias y la materia gris en el cerebro. Esto se da en el consumo de sustancias, pero también se puede dar en el uso problemático de la pornografía. Entonces, no solo las sustancias hacen daño al cerebro, también un comportamiento adicto como la pornografía. ¿Por qué? Por muchas razones. La persona comienza a organizar que es una mala persona porque hay un aspecto moral que le dice lo que estás haciendo es negativo, es enjuiciable, es cuando son religiosas, sufren mucho. Yo he trabajado con personas muy religiosas y sufrían mucho y la pornografía la hacían en la noche para no ser vistos por la familia, pero sufría porque su moral estaba como ya soy inmoral, esa era la palabra, yo ya soy inmoral y eso genera muchos problemas personales y de decisiones de vida, etcétera. No importa esto, en qué parte me genera problemas, solamente que siendo inmoral, yo no tengo amigos, yo me da pena mi familia, yo no produzco como debe ser, porque soy una persona inmoral. La otra, la siguiente, Nancita. Ya, aquí hay las relaciones sociales. Cuando yo tengo una adicción, en este caso a la pornografía, ya no me importan ni mi familia, ni amigos, ni hijos, ni pareja. Y eso sí es bien importante. Son las redes sociales de una persona y uno valora su familia, valora sus hijos, valora la pareja y no les importa nada. Pierden los amigos, tampoco importa. Entonces, miren cómo repercute en el cerebro, en la manera de ver su vida, en su autoestima y en su vida social. O sea, va abarcando todas las áreas. En el tiempo invertido en ver la pornografía también es importante. Ya lo repito, pero lo dice la referencia. Veo tanto pornografía que no me importa si mi hijo come o no come. Veo tanto pornografía que no me importa si me botan del trabajo. Veo tanta pornografía que no me importa si es que me quedo solo. Hasta ese punto llegan las investigaciones sobre los adictos a la
pornografía y las consecuencias que hay para su vida. La persona identifica que no pueden regular el uso de la pornografía, es verdad. Dice, no lo puedo controlar, no puedo detenerme, soy incapaz. Entonces, esto está interfiriendo con su vida diaria. Entonces, necesitan tratamiento cuando ellos aceptan someterse a una psicoterapia. Aquí están los problemas que tienen las personas con uso frecuente a la pornografía. Experimentan ansiedad, experimentan depresión, impulsividad, compulsión, incapacidad para autorregularse y altos niveles de neuroticismo y narcisismo. Esta lámina es muy importante, porque si yo vivo con ansiedad, no solamente hago el uso de la pornografía, puedo irme a otras sustancias, por ejemplo, medicación para que me disminuya la ansiedad. Entonces ya tengo otra adicción, la que no es de sustancia y la que es y la de sustancia. Después se dice en las redes, en las páginas, en los artículos, la depresión, porque ellos mismos pueden procesar que lo que están haciendo es malo, es negativo, entonces se deprimen. Sí hay depresión en los adictos a la pornografía, cuando no les ha impactado la adicción a la pornografía, el procesar cómo su vida se ha ido destruyendo. Cuando dicen, perdí todo, mi pareja me dejó, mis hijos me critican, no quieren estar conmigo, se deprimen. Entonces sí hay depresión. Luego hay que evaluar impulsividad, porque si ya ha tenido la impulsividad antes de la adicción y ya con la adicción se incrementa la impulsividad. La impulsividad es yo hago lo que me provoca en ese momento y no pienso en ninguna consecuencia ni positiva ni negativa, solamente en hacer el comportamiento. Luego está la compulsión, que es lo que explica cómo yo puedo estar 8 horas, 6 horas viendo pornografía, porque compulsivamente voy buscando diferentes páginas, diferentes fotos, diferentes videos y no puedo detenerme. Aquí se exploró también la capacidad para autorregularse. Todos nosotros tenemos una capacidad para regularnos, y eso hace que yo viva tranquila, que consiga mis metas y que pueda yo también conseguir éxito. Pero como yo ya no puedo autorregularme, todas las áreas se ven interferidas, todas. No me controlo, no me importa. Pierdo los estudios, pierdo el trabajo, pierdo la familia, pierdo los amigos. No me regulo, no puedo. Luego están los niveles de neuroticismo y narcisismo que fueron evaluados por el inventario del modelo de personalidad de los 5 factores. Y estos dos son los que salieron altos. Y es comprensible, porque hay mucha ansiedad, porque no se regula la persona, porque solamente piensa en él. Y esto sí es importante. ¿Por qué salió el narcisismo? Porque él se prioriza. Yo necesito satisfacerme. Yo necesito la pornografía para sentirme contento, feliz, etc. Pero piensa en él, no piensa en las personas que viven al lado de él. Pero también
piensan que ellos lo merecen. Y eso sí es muy negativo. Y eso es lo que hay que explorar cuando uno tiene un paciente adicto a la pornografía y a las otras fuentes de adicción que también existen. La otra, Nancita. A ver, aquí yo traje para compartir con ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud ha publicado, esto es ahorita, en realidad lo agregué la semana pasada, creo, porque la Organización Mundial de la Salud me mandó un libro de cómo se implementa un plan de psicoterapia. Esto puede servir para las adicciones como para cualquier otro problema. Y por eso es que me animé a ponerlo acá. No es solamente para una adicción, sea química o no química, sino en general. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que establecer, que el terapeuta tiene que establecer objetivos de la intervención. Entonces, hace estas preguntas que uno tendría que hacérselas. ¿Cuáles intervenciones son las que se tienen que implementar? Cuando habla de intervenciones, es qué tipo de estrategias terapéuticas voy a usar. Eso es lo principal. ¿Cuáles? Y luego es responsabilidad del terapeuta decidir si la intervención se da en un consultorio, se da en el domicilio del paciente o en una clínica. Como esto es general, lo puedo explicar. Si la adicción es a una sustancia, muchas veces hay que hospitalizarlo. Y porque es necesario la medicación para bajar no solo la apetencia, sino algunas consecuencias de las adicciones químicas. Pero esto lo estoy aplicando a las adicciones, pero se aplica a cualquier otro problema. Si yo tengo un paciente con intento de suicidio, yo tengo que decidir si es que, bueno, los psicólogos trabajamos con los psiquiatras porque no podemos hospitalizar, pero sí la hospitalización es importante, porque si no se mata, entonces hay que hospitalizarlo y hay que usar medicación. Si son otros problemas que no es necesario hospitalizar, sí puedo hacer la terapia en el consultorio y no hay problema. Y también en el domicilio. A veces el descontrol de si mi paciente es muy descontrolada y se va o descontrolado y se va de la casa, hay que hacerlo en la casa para que aprenda a quedarse y no cometa errores. Entonces, esto que es para cualquier problema se ajusta mucho a las adicciones y cualquier adicción, a las sustancias o al comportamiento, cualquiera, o comportamiento, cualquiera. Se puede escoger consultorio, domicilio y clínica para favorecer la rehabilitación del paciente que estamos viendo. La siguiente, por favor. Ya. Completa este plan de psicoterapia que lo acabo de recibir y que lo estoy compartiendo, es cómo, cómo debe organizarse la intervención. A ver, nosotros podemos tener pacientes en nuestro consultorio. Si es adicto, se necesita que pueda tomar medicación o pueda hospitalizarse o pueda yo hacer la terapia en su casa, pero la organización de la intervención implica en qué servicios se van a necesitar, dónde voy a hacer y qué necesito yo para poder sacar adelante a esa persona. Si es el adicto, tengo que elegir las estrategias terapéuticas
que están estudiadas para una adicción. Pero estas mismas estrategias que vamos a ver en la siguiente diapositiva también se usan para otros problemas, solamente que como la charla era para adicción, entonces estoy enfatizando en las estrategias que se pueden intervenir, terapéuticas, que se puede intervenir en una adicción. ¿Y cómo las voy a proporcionar? Porque la técnica yo la puedo seleccionar, pero cómo la voy a ejecutar, eso depende del terapeuta y del paciente que tiene. La siguiente, Nancita. Aquí está todo lo que tengo que hacer. Esto sí es una fuente de diferentes autores. Siempre se dice que hay que empezar un entrenamiento con psicoeducación. ¿Qué es? Yo tengo que explicar al paciente qué es lo que tiene, pero no le voy a dar una clase psicopatológica. Voy a insistir en lo que él tiene que saber, que de este patrón, si es adictivo o este problema, está interfiriendo con su vida. Pero él tiene que saber cuáles son los efectos negativos de su problema. La ansiedad tiene una serie de efectos negativos y hay que enseñarle que su sistema nervioso neurovegetativo funciona muy alto y esto puede hacer de que tenga algún comportamiento ansioso negativo. Estoy dando ejemplos. Que la psicoeducación, cuando el terapeuta la hace completa, el paciente se motiva a entrar al tratamiento, en caso de los adictos, porque uno le explica claramente qué es lo que está perdiendo, y eso sí es bien importante. Después existe, bueno, otro tipo de entrenamiento o de técnicas que son el entrenamiento en autorregulación. O sea, lo que dice autorregulación implica que yo tengo que elegir estrategias para regular mi pensamiento, para regular mis emociones y para regular mi comportamiento. Y existen estas estrategias que el terapeuta tiene que elegir para que pueda completar un entrenamiento con éxito. Está también la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es una extraordinaria estrategia que desde el año 1979 que publicó Beck su libro, la técnica actualmente ha evolucionado mucho. Sigue siendo reestructuración cognitiva, pero lo que ha avanzado es la psicología cognitiva. Entonces ahora la misma hija de Beck, que es Judith, que ha seguido con el instituto de su papá y ha publicado 2 libros, explica que hay que saber los procesos cognitivos que han entrado a jugar en la formación de una creencia irracional. Y son varios los procesos cognitivos que han entrado ahí para formar lo que uno dice son creencias irracionales. Yo soy un perdedor, es irracional. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Es el proceso que la persona hace a través de sus experiencias y de su vida. Entonces, termina teniendo sobre sí mismo una creencia de soy el perdedor. Y esto se tiene que usar también en los adictos, cómo han reestructurado su creencia sobre la droga y dicen, yo no puedo vivir sin la droga o sin el comportamiento adictivo. Esa es su creencia. ¿Cómo la formaron? Ahí está el terapeuta de buscar los procesos cognitivos que usó en las situaciones para llegar a esta creencia de sin la pornografía no puedo vivir. Ese es el ejemplo por la
por la, esto, por la charla, ¿no? Que es de la pornografía, pero la reestructuración cognitiva se usa en todos los problemas, ansiedad, depresión, impulsividad, etcétera, etcétera. Luego está mindfulness, que es una estrategia, sí, bien efectiva, pero hay que saber que el paciente se relaje, que realmente sea consciente de su relajación y consciente de sus pensamientos y su atención. Por eso se llama mindfulness. Traemos los pensamientos, está relajado, sabemos cuáles, etcétera, vamos a trabajar y el paciente tiene efectos positivos con el mindfulness. Es una técnica de la tercera generación, se llama. La otra, Nancita, ya. Aquí está la otra técnica que es de la tercera generación, que hay que saber usarla también, que es la de aceptación y compromiso. O sea, en la parte de la aceptación, yo le enseño al paciente a desmembrar dos hechos o dos conceptos que son perjudiciales juntos. Y de ahí yo termino usando la técnica de aceptación y compromiso. Pero hay que como desmenuzar ese concepto para que el paciente acepte que hay que cambiar y acepte lo que uno le da para el cambio. La farmacología, yo no soy médico, pero sí es importante en muchos problemas, tanto de adicciones como de otros problemas psicopatológicos. La farmacología, los psiquiatras son los especialistas en dar la medicación que requiere este paciente, ¿no? Si es que el terapeuta decide que es necesaria la medicación. Y aquí después está el control de las apps, o sea, el control de las aplicaciones. Es bien importante saber qué aplicación se debe usar y qué no. No todas las aplicaciones son negativas, pero el terapeuta decide cuáles son positivas para este paciente y cuáles no. Y concluye esto es muy último, con la entrevista motivacional. La entrevista motivacional se usa mucho, pero hay que saber usarla. No es yo le digo que esto es negativo y lo motivo a dejarlo, o yo le digo que esto es positivo y lo motivo a que la use. No, la entrevista de motivación tiene una explicación que hay que dar al paciente. Hay que conocer primero cuáles son los motivos de tal comportamiento y luego yo voy a explicarle cómo él llegó a este comportamiento y cómo es que hay que salir de este comportamiento negativo si es la adicción a la pornografía. Pero tengo que motivarlo a que sepa cómo influyó negativamente en él y luego motivarlo a que se incorpore a un programa terapéutico. Entonces, esa entrevista nos da muchos datos de la patología del paciente y eso es lo que busca el terapeuta para que pueda también hacer uso de esa información y pueda usar todas las estrategias. No quiere decir que todas las estrategias se van a usar, son las que realmente se han descubierto, son las mejores o se han eh, ya evidenciado que son las positivas para los problemas, sino que yo tengo que saber cuál de todo este repertorio terapéutico es el mejor o son las mejores para este paciente. Si uno no hace una historia, no solamente en este caso de la adicción, sino de la vida del paciente,
no puede realmente hacer una intervención que sea exitosa. Yo voy a terminar con una frase que la aprendí desde que estuve en Alemania haciendo la maestría en el área de la terapia cognitivo-conductual, de un profesor, un terapeuta, que dijo algo muy importante. Ustedes tienen que pensar, estábamos estudiando todavía, ¿no? Ustedes tienen que pensar que una persona llega a ustedes y genera una expectativa de ayuda y de solución. Entonces, ustedes son los responsables de elegir las estrategias mejores, las que van a sacar adelante a esta persona. Y la estabilidad y en la recuperación de esta persona depende de ustedes. Nunca se olviden que un ser humano pone su vida psicológica en ustedes. Gracias.